Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Pues nada, tenemos aquí a nuestra abogada Sandra García del despacho Abogados CE, experta en Derecho Civil y Familia. Y nada, hoy nos va a hablar sobre las parejas de hecho y sus derechos y obligaciones. Nada, Sandra, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como me ha presentado Silvia, bueno, pues soy abogada de CEA Abogados, especialista, digamos, en lo que es la materia procesal civil y familia. Y la webinar de hoy os quería comentar brevemente un poco, pues bueno, las diferencias que existen entre las parejas de hecho y los matrimonios, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene toda pareja de hecho por el simple hecho de serlo o por el simple hecho de estar registrada. Y veo un poco pues ese debate que al final no es una materia que esté regulada a nivel estatal y vamos a ver que como tal, al no tener una regulación estatal, está muy dispersa su legislación en las diferentes comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que de todo es saber qué es una pareja de hecho, ¿no? Entender su definición y su concepto. Una pareja de hecho, como decimos en esta presentación que os están exponiendo ahora mismo, es una unión estable de convivencia entre dos personas no unidas por matrimonio, pero con una análoga relación de afectividad. Obviamente, al decir dos personas y no especificar sexo ni nada por el estilo, de que no se dice de distinto sexo ni nada por el estilo, es que lógicamente da igual el sexo, puede estar compuesta por una unión de dos personas heterosexuales, homosexuales, etc. ¿Vale? No hay distinción. Como hemos comentado antes, no existe a nivel estatal una ley que regule las parejas de hecho, sino que toda su legislación y su normativa está dispersa y está regulada por las diferentes comunidades autónomas. Por eso nos vamos a encontrar diferencias en función de cuál sea nuestra vecindad civil, cuál sea nuestro lugar de empadronamiento y dónde estemos inscritos. Porque, como digo, una pareja de hecho lo es únicamente por el hecho de ser una unión estable de convivencia entre dos personas con una relación análoga a la de un matrimonio. Pero para ser oficial esta unión, para que luego no haya problema en cuanto a los posibles derechos que vamos a ver y obligaciones que tiene toda pareja de hecho, lo aconsejable es que esta pareja de hecho se encuentre inscrita en un registro de parejas de hecho que depende de cada comunidad autónoma, normalmente de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que aunque la pareja de hecho esté inscrita y sea oficial, el matrimonio y la pareja de hecho son dos figuras distintas y cada una lleva asociados unos derechos y unas obligaciones diferentes. ¿Vale? Habrá cosas en las que vamos a ver cómo se equipara la figura del matrimonio con la de la pareja de hecho, pero habrá otros aspectos en los que no hay esa equiparación y por lo tanto son diferentes los derechos y obligaciones para uno y otra figura. ¿Vale? ¿Qué se nos exige para poder inscribir nuestra pareja como una pareja de hecho? ¿Qué se nos inscribe? ¿Qué se nos exige? ¿Qué nos pide la ley? Bueno, va a depender de las comunidades autónomas, ¿vale? Porque como vais a ver aquí, la regulación en cada comunidad autónoma es diferente y dentro de que habrá cosas que os pueda decir yo que sean generales, va a depender de cada comunidad autónoma. El registro de parejas de hecho depende de la legislación local y por lo tanto, pues lo normal es que, bueno, un requisito general es ser mayor de edad o emancipado. ¿Vale? Un menor de edad no se puede inscribir, salvo que esté emancipado, que haya cumplido los 16 y se encuentre ya emancipado. No tiene que existir un parentesco directo entre los miembros de la pareja. Aquí la diferente legislación te especifica que es hasta el tercer grado. ¿Vale? A partir de a lo mejor unos primos sí que podrían, unos primos en cuarto grado sí que podrían, pero hasta el tercer grado no puede haber un parentesco directo entre los miembros de la pareja. Los miembros de la pareja no pueden estar casados, ni entre sí ni con terceras personas. Lógicamente, si estás casado con una tercera persona, para poder inscribir como pareja de hecho, será preciso acreditar el divorcio de esa persona.
Se tiene que acreditar normalmente un periodo mínimo de convivencia y aquí es donde os digo que, por ejemplo, existen diferencias en las diferentes comunidades autónomas, ¿vale? No en todas las comunidades autónomas se exige el mismo periodo. Así, hay comunidades en las que se exige un año, otras en las que se exige 2 años y hay algunas en las que ni siquiera se exige periodo mínimo de convivencia previo a la inscripción, ¿vale? Tenemos, entre otras, por ejemplo, que Navarra, Valencia, Madrid, Asturias, Canarias, Extremadura y Cantabria piden un año de convivencia mínimo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejemplo, no pide periodo mínimo de convivencia anterior a la inscripción. Y en algunos se suple ese carácter constitutivo con el hecho de poder demostrar a lo mejor una convivencia con algún otro documento, ¿vale? ¿Qué es lo que piden también algunas comunidades autónomas? Una escritura pública en la que se haga la declaración jurada de la voluntad de constituirse en pareja. Y en la mayoría no es necesaria esta escritura pública. En la mayoría lo que haces es que la declaración jurada se realiza en la propia comparecencia que haces ante el encargado del registro y allí los miembros de la pareja, ya se me escapaba el término cónyuge, los miembros de la pareja firman esa comparecencia y firman esa declaración jurada. En algunas comunidades autónomas, bueno, en la mayoría, también se exigen la presencia de testigos, ¿vale? Como mínimo 2 testigos. Casi todas las comunidades autónomas suelen exigir la presencia de 2 testigos que firman con los miembros de la pareja. Todo esto se tiene lógicamente que acreditar, pues lo de ser mayores de edad, lo de no estar casados, etcétera, pues con certificados de nacimiento y te tienes que inscribir en el lugar donde estés empadronado, con lo cual tendrás que acreditarlo con el certificado de empadronamiento, etcétera. ¿Vale? O sea, quiero decir, es un proceso que al final, bueno, pues como todo trámite, requiere una serie de acreditación de las circunstancias o requisitos que se exigen para ser pareja de hecho y para poderse inscribir ante el registro correspondiente. ¿Vale? Una vez inscrito, como digo, ya se es una pareja oficial, ya digamos que para la generación de cualquier derecho lo podemos acreditar mediante un certificado de esta inscripción, pero no por ello tenemos los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio, por lo que son figuras distintas y cada uno tendrá sus derechos y obligaciones. Por eso vamos a analizar algunas de las semejanzas que existen y algunas de las diferencias y vamos a ir comprobando cómo, pues en función de las diferentes comunidades autónomas, etcétera, existen esas diferencias y además cómo, bueno, pues cada vez la legislación y la jurisprudencia tiende a equiparar la figura de la pareja de hecho con la del matrimonio, pero aún existen diferencias importantes entre una y otra. En cuanto a los hijos comunes, tenemos que tener claro que, como no podía ser de otro modo, pues estaría desprotegiendo un interés mayor, que es el de un menor de edad. Los hijos comunes tienen los mismos derechos y obligaciones, ya sean nacidos dentro o fuera del matrimonio, con lo cual ya sean nacidos en un matrimonio o en el seno de una pareja de hecho. Así no hay diferencia alguna en todo lo relacionado con la patria potestad, la guarda y custodia, los alimentos, el régimen de visitas, las pensiones de orfandad. O sea, en esto no hay diferencia alguna. Y en cuanto a, por ejemplo, los derechos sucesorios, legítimas, mejoras, etcétera, tampoco. Conforme a la legislación española, tienen además las mismas oportunidades un matrimonio que una pareja de hecho para adoptar. Lo que pasa es que aquí sí que nos podemos encontrar con alguna serie de diferencias porque tenemos que estar muchas veces a la legislación internacional, ¿vale? Entonces, si ya estamos en una adopción internacional, pues habrá que ver las legislaciones de sus países para ver si en ellos igualmente están equiparados en este aspecto y tienen los mismos derechos un matrimonio que una pareja de hecho. Conforme a la legislación española, sí, ¿vale? No existiría ninguna diferencia y podrían adoptar igualmente. Ya sabemos que además, aún no siendo pareja, aún no siendo una pareja oficial, también existe en España el reconocimiento de adopción de las parejas homosexuales, con lo cual, en principio, ya digo que tienen los mismos derechos. En cuanto al régimen económico de la pareja,
Bueno, aquí, por ejemplo, sí que hay diferencia, ¿vale? En el momento en que nosotros contraemos matrimonio, en principio y conforme a la legislación común, estamos sujetos a un régimen económico matrimonial que es el de la sociedad de gananciales. Y si nos casamos en alguno de los territorios donde existe derecho foral, podemos estar sujetos a otro régimen económico distinto, como puede ser el de separación de bienes o los regímenes económicos matrimoniales que están regulados en cada derecho foral. Sin embargo, cuando hablamos de una pareja de hecho, el hecho de ser pareja de hecho no implica que se nos aplique ningún tipo de régimen económico. Cada uno de los cónyuges, cada uno de los miembros de la pareja será propietario de sus bienes y estará obligado al pago de sus propias deudas y no existe ni tan siquiera la regulación de separación de bienes para este tipo de parejas. Lo que sí que se nos permite es otorgar todo tipo de pactos. Pactos en los que se establezca, pactos de que con carácter general se establezca un régimen económico matrimonial por el que se va a regir la pareja mientras lo sea, o pactos más concretos como, por ejemplo, pactos que regulen las pensiones de alimentos, las pensiones compensatorias, las donaciones, arrendamientos, etcétera, porque como vamos a ver más adelante, muchos de estos aspectos que acabo de enunciar no están protegidos para la pareja, de hecho, no están reconocidos, no están equiparados, con lo cual o los regulamos en unos pactos concretos a la hora de constituirnos como pareja de hecho o, llegado el momento de la ruptura, no va a existir ese derecho. El Tribunal Supremo ya se ha manifestado sobre lo que entiende por régimen económico matrimonial de una pareja y dice que no cabe la posibilidad de considerar toda unión paramatrimonial por el mero y exclusivo hecho de iniciarse que conlleve una comunidad de bienes. Es decir, no por el hecho yo de estar conviviendo con una persona y de tener a lo mejor una cuenta común de donde atendemos la mayoría de las cargas de a lo mejor de nuestra convivencia, se va a entender que existe una comunidad de bienes, sino que tenemos que probar que nuestro deseo ha sido regularnos por esa comunidad de bienes, ya sea mediante pacto expreso o tácito, mediante una voluntad inequívoca de los miembros de la pareja. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues hay veces que ante la ruptura de la pareja de hecho se ha pretendido que a lo mejor entender que por el hecho de que se habían comprado una determinada vivienda en común o de que disponían de una cuenta en común, equiparar esa comunidad de bienes al régimen de gananciales. Bueno, no es así. Ya el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede equiparar, por analogía no se nos va a aplicar un régimen económico matrimonial u otro y tiene que ser probado ya por pactos expresos, como digo, que para mí y desde mi punto de vista como abogada y para que luego no exista inseguridad jurídica, es lo que aconsejo, que se regulen al inicio de toda relación bien matrimonial o paramatrimonial los aspectos que queremos que por los que se regule nuestra unión, o bien mediante pactos tácitos, como puede ser, pues bueno, esta apertura de una cuenta corriente común, esta compra de un bien inmueble improindiviso u otros, a lo mejor, indicios probatorios que conllevan al final a demostrar que efectivamente lo que ha querido la pareja es regirse por una comunidad de bienes similar o no a la de la sociedad de gananciales. ¿Vale? Esto en cuanto al régimen económico matrimonial. En cuanto a los derechos sucesorios, es otra de las diferencias notorias. A ver, en este aspecto tenemos que tener en cuenta que conforme al derecho, perdón, que pase la diapositiva, conforme al derecho común, conforme a nuestro Código Civil, la pareja de hecho no es heredero forzoso y por lo tanto no tiene derecho a legítima. Es cierto que en el matrimonio, el Código Civil también contempla una legítima, bueno, desde mi punto de vista ya un poco demasiado restrictiva para el cónyuge. ¿Vale? Pero en el caso de una pareja de hecho ni siquiera se tiene derecho a esa legítima del usufructo o de la cuota habitual usufructuaria que viene contemplada en el Código Civil. Por eso es importante, a nuestro juicio, otorgar testamentos si se quiere proteger a la pareja. Tenemos que tener en cuenta que aunque otorguemos testamento, tenemos que respetar las legítimas de los herederos forzosos, es decir, si existen hijos o padres aún vivos, pues lógicamente hay que respetar esa legítima, pero al menos las partes que nos quedan fuera de la legítima, de libre disposición, dejárselas a esa pareja si se quiere o si es o un determinado bien, dejarle a lo mejor un legado
a esa pareja, siempre respetando la legítima de los padres e hijos. ¿Vale? Esta regulación a nivel estatal, bueno, pues a nivel autonómico hay comunidades autónomas, sobre todo lógicamente las que cuentan con derecho foral, que sí equiparan los derechos ya del matrimonio o del cónyuge viudo con el de la pareja viuda, ¿vale? Así, bueno, pues por ejemplo, por ponernos ejemplos, a nivel autonómico hay comunidades como Cataluña, País Vasco y Galicia que equiparan la pareja de hecho al matrimonio, algunas que reconocen determinados derechos como puede ser la Comunidad Autónoma de Aragón y otras que no tienen normativa como pueden ser la Comunidad de Madrid, Islas Canarias, Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura, etcétera, ¿vale? Estas no tienen normativa y por lo tanto nos vamos al derecho común que, como digo, no reconoce legítimas, no reconoce que la pareja sea heredero forzoso, no lo tiene equiparado en los derechos sucesorios. En cuanto al impuesto de sucesiones, pues la mayor parte de las comunidades autónomas, como son legislaciones forales y las comunidades autónomas sí que tienen regulado en su mayor parte el tema de las parejas de hecho, en tema de impuesto de sucesiones la mayor parte sí las han equiparado y sí se reconocen los mismos beneficios, bonificaciones o ayudas en el caso de ser un matrimonio o ser una pareja de hecho. ¿Vale? Lo que sí algunas comunidades autónomas piden en su regulación es que esta pareja de hecho esté inscrita, ¿vale? Existe ya una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que ha venido a decir con respecto a unas bonificaciones de la Comunidad de Madrid que exigían que la pareja de hecho estuviese inscrita, que es discriminatorio y que no puede requerirse esa inscripción para aplicar esa bonificación, puesto que al final la pretensión de estar inscrito es simplemente la facilidad probatoria, el tener reconocido esa pareja de hecho. Si yo la puedo reconocer, lo puedo demostrar por otras vías que no sea la inscripción en el registro oficial, se me deben poder aplicar las mismas bonificaciones que si no estuviera inscrita. ¿Vale? Pero bueno, esto ya de momento, pues bueno, hay que pelearlo en cada comunidad autónoma y como digo, lo que vienen a recoger la mayoría de las legislaciones locales en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones es que se pueden aplicar las bonificaciones, pero cuando la pareja esté inscrita, ¿vale? Con lo cual, ojo a eso, que no todas, por el simple hecho de que podamos demostrarlo a lo mejor con un certificado de empadronamiento o con otro tipo de documentos comunes, nos van a reconocer los mismos derechos. En cambio, hay otros aspectos en los que sí tenemos ya reconocido y equiparada el matrimonio a la pareja de hecho. En este caso, la pensión de viudedad. La pensión de viudedad que tratamos en esta diapositiva, bueno, pues lo que os vengo a decir es que se recoge en el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social los requisitos para que una pareja de hecho tenga derecho a la pensión de viudedad, cumpliendo lógicamente primero los mismos requisitos que se le exigen a cualquier cónyuge viudo, que vienen recogidos en el artículo 219, pero además, pues bueno, en el 221 nos dice qué otros requisitos, además del 219, se tienen que aplicar si somos pareja de hecho. ¿Qué requisitos son? Pues que tener una relación de afectividad análoga a la conyugal, no encontrarse impedidos para contraer matrimonio, que no tengan vínculo matrimonial con otra persona, ni constituida pareja de hecho, y que acrediten mediante el correspondiente certificado de empadronamiento una convivencia estable y notoria durante un tiempo no inferior a los últimos 5 años anteriores a la defunción. Es decir, para la pensión de viudedad, como decimos, como viene aquí, en principio, no se nos exige estar 5 años inscrito en el registro oficial, pero sí una convivencia estable y notoria de los 5 años anteriores a la defunción. Y lo que sí, el segundo requisito es que existe de pareja de hecho, es que en el registro oficial es que tiene que existir la pareja de hecho en el registro oficial correspondiente de la comunidad autónoma o ayuntamiento con una antelación mínima de 2 años. Es decir, tenemos que cumplir el estar 5 años de convivencia con una convivencia estable y notoria y además los últimos 2 están inscritos. Si existieran hijos comunes, no se exigirá no se exigirá que la relación sea de al menos 5 años, pero sí que esté como mínimo inscrita en los últimos, como pareja de hecho, 2 años antes. ¿Vale?
Otros derechos que podemos tener reconocidos como pareja de hecho, bueno, pues en otras legislaciones, en la Ley de Arrendamientos Urbanos también se recogió desde hace ya años y contempla el mismo derecho de subrogación en el contrato de arrendamiento de una pareja de hecho que de un matrimonio, equipara en el caso de subrogación. En caso de fallecimiento del titular del contrato y siempre que se valide que ha habido 2 años de convivencia, pues tendrá el mismo derecho la pareja que el matrimonio. También existen equiparación en los permisos laborales. Se pueden disfrutar de los mismos permisos por matrimonio o inscripción como pareja de hecho, retribuidos por paternidad, maternidad, accidente, enfermedad, etc. Y sin embargo tenemos una diferencia notoria en el tema del IRPF, en el que en el caso de las parejas de hecho no nos permiten hacer la declaración conjunta de IRPF. Tendremos que acudir siempre a la declaración individual. Ahí en cuanto a más o menos las equiparaciones entre los derechos y obligaciones de la pareja de hecho mientras esta perdure. Pero, ¿y qué pasa cuando la pareja de hecho se rompe, cuando la pareja de hecho se extingue? Bueno, aquí lo primero es saber que la pareja de hecho se extingue por los siguientes motivos. Por el común acuerdo de ambos convivientes, por la voluntad unilateral de uno solo, notificada al otro fehacientemente, por la voluntad de fallecimiento de uno de los miembros y por el matrimonio de uno de los convivientes. Es decir, si yo estuviera inscrita como pareja de hecho de una persona y contraigo matrimonio con otro, automáticamente, lógicamente, se extingue la pareja de hecho que tenía con el primero. Producida la ruptura o cumplido cualquiera de los requisitos anteriores, cualquiera de los miembros puede pedir la extinción mediante solicitud al encargado del registro. Es decir, como por ejemplo en el caso de una voluntad unilateral unificada, notificada al otro cónyuge, pues lógicamente le tendré que notificar fehacientemente al otro miembro de la pareja mi deseo de extinguir la relación de pareja de hecho, y una vez que se le haya notificado fehacientemente, y normalmente, y ya depende de las legislaciones de las comunidades autónomas, se suele exigir que transcurran 6 meses desde esa notificación fehaciente en algunas, podré pedir al encargado del registro de parejas de hecho que inscriba la extinción de esa pareja de hecho. En el caso de ser de mutuo acuerdo, iremos los dos y no tendremos que esperar ningún plazo, pero en el caso de ser unilateral, ya digo, primero tiene que haber una notificación fehaciente y luego se tiene que esperar, en la mayoría de las legislaciones se tiene que esperar un plazo determinado. Una vez producida esta ruptura, hay una serie de consecuencias en cuanto a los hijos y en cuanto al otro conviviente que tenemos que tener en cuenta también las diferencias. Así, por ejemplo, en cuanto a los hijos, si hay hijos menores de edad o dependientes económicamente, como hemos dicho anteriormente, no existirá ninguna diferencia entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, con lo cual tendremos las mismas derechos y obligaciones para con ese hijo respecto a una pensión de alimentos, a un régimen de visitas, etc. Y el procedimiento para regular estas medidas paternofiliales, que se llaman, pues será muy similar al procedimiento que hay para el matrimonio. Puede darse un procedimiento de mutuo acuerdo en el cual los miembros de la pareja firmarán un convenio regulador en el que estipulen quién de ellos tendrá la guarda de custodia de los niños, si la guarda de custodia será monoparental o compartida, en el caso de una u otra, qué régimen de visitas tendrá el progenitor que en ese momento no tenga los hijos consigo, si hay algún tipo de pensión de alimentos porque sea guarda de custodia monoparental o porque la diferencia entre los ingresos de uno y otro progenitor sean muy dispares, se dará el caso de una pensión de alimentos. Todo eso se recogerá en un convenio regulador si las medidas paternofiliales se adoptan de mutuo acuerdo. Y si las medidas paternofiliales no se adoptan de mutuo acuerdo, se hará un procedimiento contencioso muy similar al del divorcio y al que regula estas condiciones o estas medidas en el caso del matrimonio, en el que será un juez el que las adopte por los progenitores. Respecto al otro conviviente,
Pues todo dependerá de lo que hemos dicho inicialmente respecto a los pactos previos que se hayan podido firmar entre ellos, porque no existe una regulación legal, no existen unos derechos para el conviviente cuando se produce la ruptura o la extinción de la pareja de hecho. La jurisprudencia sí que se ha manifestado ya en que no cabe aplicar por analogía lo dispuesto en el artículo 97 del Código Civil respecto a la pensión compensatoria. Sabemos que la pensión compensatoria es la pensión que se otorga entre cónyuges cuando uno de ellos resulta notoriamente perjudicado por la separación o el divorcio porque sus ingresos sean notoriamente inferiores a los del otro o porque no esté incorporado al mundo laboral y se haya dedicado durante el matrimonio al mantenimiento de la familia, al cuidado y mantenimiento de la familia. ¿Vale? Entonces, la jurisprudencia ya se ha manifestado al respecto en que en una pareja de hecho no cabe pensión compensatoria. Pero, sin embargo, ya existe también jurisprudencia en el que sí que se viene a reconocer algún tipo de indemnización o pensión para el miembro de la pareja que resulte desprotegido, que resulte perjudicado por la ruptura, cuando se den los requisitos de la doctrina del enriquecimiento injusto. Es decir, al final podemos obtener algo parecido a una pensión compensatoria, pero por otra vía, no por la vía del reconocimiento que ya nos da el artículo 97 del Código Civil cuando nos habla de la pensión compensatoria, sino por la vía de demostrar que ha existido un enriquecimiento injusto. ¿Qué es lo que nos viene a exigir la jurisprudencia cuando nos habla de la doctrina del enriquecimiento injusto? Bueno, nos dice que se tienen que cumplir una serie de requisitos y es que tiene que haber un aumento de patrimonio de una de las partes de la unión. Este aumento de patrimonio tiene que tener relación con el empobrecimiento de la otra y que no exista una causa que pueda justificar el enriquecimiento de uno con respecto al otro. ¿Vale? Es decir, tiene que ser que una de las partes de la unión se haya dedicado, por ejemplo, única y exclusivamente al cuidado de los hijos o núcleo familiar, afectando a su propio desarrollo profesional y en detrimento de su beneficio propio, y que esto haya conllevado que el miembro de la pareja haya visto incrementado notoriamente su patrimonio, su experiencia profesional, su desarrollo profesional, etc. ¿Vale? Cumplidos estos requisitos, como digo, podemos solicitar algún tipo de indemnización o pensión para el miembro de la pareja, ya digo, no por la vía de que se nos reconozca o se nos equipare o se nos aplique analógicamente la pensión compensatoria a la pareja de hecho, sino por la vía de que se dan los requisitos que la doctrina del enriquecimiento injusto nos exige. Y en principio, estas son más o menos las semejanzas, equiparaciones, distinciones y demás que yo había preparado y que os había pensado exponer en cuanto a las parejas de hecho y los matrimonios. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta en concreto, porque en principio esta es la materia en la que yo había fundamentado esta webinar. Pero si queréis ahora tenemos unos minutos para resolver cualquier duda que os pueda surgir o cualquier pregunta que tengáis al respecto. No sé si hay preguntas. Como habréis visto y en base a todo lo que os he comentado, bueno, pues no existe una ley estatal que nos regule todo esto y por lo tanto, bueno, pues tenemos la regulación y la normativa dispersa por las comunidades autónomas y en función de ello habrá diferencias en lugar de donde estemos empadronados y donde hayamos inscrito nuestra pareja de hecho, que es al final lo que nos lleva a inscribirnos en un registro u otro. Lógicamente, si yo estoy empadronada en Madrid, no me podré inscribir en el registro de Cataluña porque allí a lo mejor una pareja de hecho tenga mayores derechos que aquí, que en Madrid. Por eso se nos exige el certificado de empadronamiento para inscribirnos en el registro correspondiente. En principio, ¿no te parece que no tenéis dudas al respecto?
Bueno, pues si no hay ninguna duda en cuanto a la materia, de todas maneras sabéis dónde me tenéis. La mayoría, a ver, me pregunta una de las asistentes qué pasa en cuanto a la última modificación relativa al tema de las mascotas. A ver, estamos en lo mismo. En principio, no hay equiparación en el Código Civil en cuanto a parejas de hecho y matrimonio, pero todo esto se va a venir recogiendo un poco en la jurisprudencia. Este es un tema muy novedoso y sí que es verdad que en el tema de los matrimonios, por ejemplo, ya es algo que tenemos que tener regulado en todo convenio regulador, ¿sabes? Tenemos que hablar en ese convenio regulador de las posibles medidas a aplicar también con respecto a las mascotas. Con lo cual, bueno, pues esto será una cosa más que tendremos que incluir en el caso de que tengamos pactos, porque, como digo, pues en principio la mascota está inscrita a nombre de un titular y ese sería la persona que, producida la ruptura, tendría derecho a llevársela porque no hay equiparación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En principio parece que no, con lo cual cualquier duda que tengáis y que me la queráis trasladar, pues ya sabéis dónde me tenéis, mi teléfono, mi correo electrónico y hablamos del caso concreto que os pueda ocupar. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima.